Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del destornillador. Quisiera empezar contándoles un poquito de qué va el proyecto. Nuestro interés es generar un conversatorio con distintos creadores y creadoras de la danza contemporánea latinoamericana, siguiéndole la pista a este concepto de la investigación de movimiento. Pensando pues un poco en intercambiar ideas y tratar de darle un poco de forma a ese concepto en el contexto de la creación contemporánea latinoamericana. La idea también es que podamos referirnos a una obra particular de estos creadores y creadoras, y que podamos de alguna manera, gracias también a ver fragmentos de dicha obra, intentar relacionar la palabra y el contexto con las imágenes. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos un invitado que se llama Rafael Nieves. Él es un creador venezolano, egresado del Instituto Universitario de Teatro. Estudió en el Instituto Superior de Danza, Taller de Danza de Caracas y en Danza Hoy Escuela. Entre el 2000 y el 2017 dirige Caracas Roja Laboratorio, espacio dedicado a la creación desde el movimiento bajo los preceptos de la nueva danza, siendo el trabajo de contacto su área específica de investigación junto a la improvisación y la técnica de soltura. Actualmente su trabajo se enmarca dentro de la propuesta Darse la Forma, que consiste en generar espacios creativos donde la relación cuerpo, sonido y construcción de imagen decanten en experiencias donde la prioridad es crear estados más amplios de conciencia a través de una revalorización de nuestro imaginario sensorial. Rafa, además, es músico autodidacta y también lector de tarot. Entonces, vamos a recibir a Rafa. Rafita, puedes encender tu micrófono cuando quieras, y mientras tanto yo voy leyendo un poco la sinopsis de Caracas Roja Laboratorio, agrupación cuyo objetivo principal es la difusión de la danza contemporánea a la par de mantener un espacio abierto para la investigación, la creación y la libre expresión del arte en general. Su búsqueda está encaminada hacia el logro de un trabajo coherente y comprometido con la realidad social del país. Mediante el estudio de distintas formas de entender la danza, hemos desarrollado un sistema metodológico que ha permitido abordar procesos de investigación relacionados con técnicas específicas de manejo corporal, donde destaca el trabajo de contacto y las técnicas de relajación, soltura e improvisación. Bueno, Rafa, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Me complace mucho estar compartiendo este espacio contigo, y quisiera, para que comencemos, que nos hables un poco sobre la obra de la cual vamos a hablar hoy y de la cual veremos algunos fragmentos. ¿Sí? La obra se llama Aliento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola a todos los que se conectaron. Muchas gracias por la invitación. Qué bonito este tipo de espacios donde la danza comienza a abarcar otros lugares que no son solamente el cuerpo libre en expresión, que ese es el espacio ideal, ¿no? Ese es el espacio, el cuerpo en estado de éxtasis. Pero siempre que se pueda colonizar cualquier otro espacio, bueno, rico, sabroso, como el espacio virtual de la conversación y el de la construcción de saberes. A ver, sí, bueno, ante todo quiero aclarar que Caracas Roja Laboratorio fue un proyecto muy hermoso que llevamos adelante fundamentalmente Ilse León y mi persona. Desde el año 2000 estuvimos funcionando
como una agrupación independiente de danza contemporánea, donde establecíamos proyectos de investigación para la creación, en principio con el formato más básico, elemental de una compañía de danza, que es, bueno, entrenarse, explorar movimiento para la creación, hacer obras, estrenar, conseguir nuevos espacios para la danza, viajar y compartir, ¿no? Con otros creadores. Esto fue así como siendo como sincero, como algo muy ingenuo en un principio, pero luego se volvió algo muy específico porque nuestras búsquedas se fueron afinando, los discursos también, y desde un principio sí estábamos enfocados en la exploración desde la nueva danza, específicamente desde la técnica de soltura y el trabajo de contacto. La improvisación también, pero en las primeras obras estaban sobre todo enfocadas a la construcción de material físico fijo, ¿no? Como sacar material y aprendérselo, replicarlo, tratar de darle vida y hacernos preguntas acerca de cómo esto puede hacerse de la manera más orgánica, utilizando las herramientas que teníamos a mano. Testimonio de eso, los años, los premios, los viajes, los videos que quedan por allí, la gente que compartió su proceso con nosotros. Por Caracas Roja pasó mucha gente. Finalmente, algo así como el año 2010, 2011, realmente creo que fue el 2011, comenzó un proceso de integración del elemento de música en vivo con unas particularidades dentro de los espectáculos, ¿no? Entonces, eso es un poco para contextualizar, o sea, cómo surge Aliento. Aliento no fue que a mí un día amanecí iluminado y dije, uy, quiero hacer una obra con música venezolana en vivo, diciendo poemas y que irse se arrastre por el piso. No, esto llevó sus años de cantar y realmente Aliento podría decirse que fue como un pico dentro de un proceso de investigación de varias preguntas que nos ocuparon durante muchos años. Entonces, voy a tratar de ir en orden, voy a tratar de que la cabeza me asista. Cualquier cosa, Eduardo, me puedes recoger la cabulla, ¿no? Como decimos nosotros, recoge la cabulla. Claro que sí. Para que no se te caiga Claro el que sí. papagayo. Usted no dice papagayo, usted dice cometa. Sí, sí. Bueno, el papagayo, eso. Cualquier cosa me recoge la cabulla. Pero el tema es que ahí confluyen una búsqueda específica desde la exploración del cuerpo como forma de entrenamiento, una búsqueda particular acerca de la expresión a partir del reconocimiento de lo propio y la identidad. Realmente decanta en ese espectáculo algo que estaba desde las bases de Caracas Roja Laboratorio, que era la exploración de los espacios no convencionales, porque aunque el espectáculo ocurre en una sala, esto está transformada, esta sala experimental, eso era la sala experimental Horacio Peterson de la de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas, antes Ateneo de Caracas. También, como las búsquedas personales, Ilse León, por ejemplo, creo que te lo comentaba el otro día, es poeta también, además de bailarina, y tiene años investigando acerca del tema de la poesía venezolana, ¿no? La búsqueda de la metáfora en nuestro contexto. Luego se expandió un poquito latinoamericana y lee cosas de afuera también, pero se ha especializado mucho como en nuestra forma de decir, ¿no? De hablar metafóricamente. Y la búsqueda particular mía de insertar del concepto de un intérprete creador capaz, que por cierto, el concepto de intérprete creador no me pertenece, eso lo estaba construyendo un antropólogo venezolano que se llama Osvaldo Marquionda, que era parte del elenco, escribía, ¿no? Tenía una exploración continua y estaba argumentando en torno a este concepto, tratando de que ganara fuerza, porque
de una u otra manera era una postura ante la pregunta de qué es ser bailarín en este momento. Como te digo, mi búsqueda particular de músico, de ser músico, ¿no? De tocar. Bueno, hay una cantidad de cosas allí. Entonces, se podría decir que Aliento también es un momento donde es posible contar con un grupo de gente para nosotros que ha estado comprometido por un largo rato con la agrupación y delegar en ellos elementos tales como su capacidad para interpretarlos. O sea, como hay un mínimo de intrusión de parte mía como coreógrafo en lo que ellos hacen físicamente. Básicamente ese proceso vino como también a cerrar un pequeño ciclo que venía construyéndose como desde el año 2011. Este espectáculo es del año 2015, no lo había dicho. Y en el año 2015 era la celebración 15 años de Caracas Roja Laboratorio. Okay. Y este proceso de inserción de la música tradicional popular de Venezuela en los espectáculos de danza contemporánea arranca realmente en el año 2005, 10 años antes, cuando nosotros recién llegamos de Europa de trabajar y bailar con David Zambrano. Okay. Comenzamos a hacernos preguntas acerca de qué nos movía, qué es lo que nos mueve, qué es lo propio, qué es lo que me diferencia del bailarín de otras latitudes. O sea, cómo se construye, cómo se fomenta, se construye y se consolida una forma de vivir la danza desde lo que uno considera lo propio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, lo primero que hicimos cuando llegamos, me acuerdo que recién llegados de Ámsterdam, lo primero que hicimos fue, me invitaron a una función, un programa compartido que era muy común en ese tiempo en Venezuela, ¿no? Varias compañías al mismo tiempo en un espectáculo. Esto era como un espacio semiabierto, techado, pero al aire libre. Y nos invitan a hacer una obra corta, como fragmentos de obra, 10, 12 minutos. Entonces eso se estiraba mucho antes. Entonces nosotros picábamos un pedazo antes y hacíamos estas intervenciones. Pero después de cierto momento, nuestra decisión para darle continuidad al trabajo que habíamos hecho con David y nuestra exploración personal, o sea, particular, colectiva, desde la improvisación, era que cuando recibíamos estas invitaciones no picábamos la obra completa. Si teníamos un espectáculo grande, no lo picábamos para que no perdiera como sentido y nos dedicamos a construir estructuras para la improvisación. Ok. Eso Rafa. suena como complejo, pero eso es muy sencillo. Eso es como tú y yo hacemos un dúo, después sale la otra hace un solo, después estamos todos juntos y va a cerrar tal cosa. Ok. Rafa, cuando vi la obra, para mí fue muy claro, digamos, como que la improvisación estaba presente, ¿cierto? Pero también hay otros elementos que tienen una fuerza muy grande, ¿no? Digamos que valdría la pena mencionar, por supuesto, que la obra tiene música en vivo y tiene también es un recital de poesía, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esa relación entre esos materiales de la escena, ¿no? El trabajo de movimiento, el trabajo del recital, digamos, de la palabra hablada y también, digamos, del sonido de la música, ¿no? Recuerdo que me hablabas de algo que también era muy importante y era la sonoridad de la voz en el momento de leer las poesías, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito cómo se relacionan esos materiales de la escena? Sí, claro. Sí, bueno, fundamentalmente eso es como un resumen de lo que, o sea, muy someramente de lo que es la puesta en escena de ese espectáculo. Como te digo, estas son tres líneas que se vienen explorando y coinciden en este espectáculo de manera paralela. Y sí, yo tenemos ejercicios de escritura desde hace varios años que han venido reforzados por los procesos universitarios que nos han exigido escribir y nosotros al encontrarnos con el bloque de la academia intentando calar dentro del proceso académico, nos peleábamos con qué pasaba. Bueno, Ilse y yo, por nombrarte solo dos personas dentro de un colectivo de docentes, que nos estábamos preguntando qué era escribir, qué es el uso de la palabra en el marco de la danza y el arte.
O sea, como que nos imaginamos que hablar de danza no tendría que necesariamente pasar por el lenguaje o por las categorías de las ciencias sociales, sino que básicamente la onda, la norma, por decirlo así, el orden era ser metáfora. Y para ser coherentes, tendríamos que construir un cuerpo organizado de metáforas que pudiera transmitir lo que pensábamos para poder habitar los espacios académicos y cumplir con lo que necesitábamos. Si a esto le sumas este gusto de irse por por la poesía o el mío por la narrativa y que de repente comenzar a ejercer esto como, y buscar referentes, nos empezamos nos empezamos a llenar de literatura, pues, básicamente. Y la pregunta era cómo hacer para habitar la palabra, el cuerpo, porque nos estaban convocando, mira tú esto, nosotros nos estaban convocando. Nosotros hicimos unos concursos de oposición para adquirir unos puestos en la universidad en que estábamos. Como te digo, no era nada más Gilce, te nombré a Osvaldo Marquionda, te puedo nombrar a Félix Batista, que es otro compañero que es antropólogo, que da antropología del cuerpo en la Universidad de las Artes de Venezuela. Teníamos un grupo de estudio que básicamente la pregunta era cómo se dice la danza, cómo se escribe y cómo se dice. Entonces yo no puedo separar el proceso de cómo decirlo, a cómo escribirlo, cómo leerlo y percibirlo. Entonces era como un proceso continuo de pensar que si yo, por ejemplo, tenía que expresarte ahorita la idea de danza, yo tendría que tener algún momento en que me quitara los zapatos, me parara de mi silla, me desacomodara y te mostrara con el cuerpo, te transmitiera de alguna forma lo que yo te quiero decir. Porque partimos de la idea de que no todo saber cabe dentro del discurso de la palabra. ¿Sí? Y dentro de ese proceso de transmitir esto, que es lo que yo hago cotidianamente en los salones de danza y lo hacen los otros docentes, el gesto y la posibilidad de acceder al estado de estar bailando era fundamental. Entonces esta relación entre movimiento y palabra se venía tejiendo desde muchos lugares. Y obviamente ese elenco que tú ves allí de Caracas Roja es un elenco que está compuesto de 5 profesores de la universidad y como 2 tesistas, 3 tesistas ya, incluyendo el músico también. Entonces, el músico que me acompaña ahí tocando. Entonces, básicamente, el camino de lo poético comenzó a habitar ahí y la reflexión acerca del cuerpo ya más o menos te la narré. Nosotros veníamos trabajando en un proceso donde adquirimos herramientas de improvisación relacionadas con la técnica de David Zambrano, que se llama Passing Through. Yo tenía muchos años antes, tú sabes, me conoces de años, dando clases de contact. De la unión de estos dos recursos, más la exploración que tuvimos dentro de la compañía y las clases que yo daba, empezó a surgir una metodología particular para acceder a la danza improvisada en relación con el otro. Y con respecto a la música venía este proceso que te digo que venía decantándose desde el año 2000. Ya nosotros antes habíamos incorporado instrumentos musicales, pero no nos habíamos decantado por lo de la música tradicional popular venezolana, ni llanera, nada de eso. Lo que pasa es que después hubo como una secuencia de cosas que fueron llevándonos a que yo, por ejemplo, hubo un tiempo en que yo le pagaba unas clases a un amigo músico para que le diera clases de 4 a toda la compañía y a todos mis estudiantes, a todo el que pudiera. O sea, era una clase abierta y yo te pago las clases y que todo el que tenga un 4 llegue. Porque era también construir la posibilidad de que esa bandola que yo estaba aprendiendo a tocar encontrara varias personas con quien referenciarse, con quien sentarme a tocar, pues. Okay. Luego, había gente tratando de aprender a cantar, gente que aprendió a tocar maracas, o sea, como que hubo un proceso también de contaminarnos con el hecho de vamos a acceder a la música como herramienta. Entonces, el concepto total de espectáculo está como alrededor de este concepto de esta idea de un intérprete que es capaz en determinado momento de asumir roles distintos que no es solamente el de bailar, pues, el de mover el cuerpo, que es delicioso, es el lugar fundamental y es desde donde se ocupan todo el resto de los espacios. Cuando yo escucho o cuando yo leo la poesía de Ilse León, yo veo a una bailarina que escribe. O sea, chévere llamarla poeta. Cuando yo toco, yo me siento un bailarín que es capaz de resonar con su instrumento. Desde allí me gusta constituirme. Entonces, este espectáculo básicamente tiene ese concepto.
¿qué puedes hacer tú? ¿En cuánto tiempo puedes agarrar esto? Esta sola canción. Y para completarte la idea de la palabra, dentro del elenco había un chico que se llama Luis Vicente González, bailarín y actor, que fue alumno mío hace siglos en la Universidad de Teatro, que básicamente tenía muy fresca la información y una muy buena información de voz y dicción que nos entrenaba. Entonces nosotros comenzó un entrenamiento que era trabajo de improvisación guiado, que después poco a poco dejó de ser guiado porque ya las pautas estaban, era encontrarnos a movernos juntos y luego a entrenar la voz juntos. Okay. Ese fue el proceso previo a que se fuera decantando esta cosa. La selección de los poemas se hizo entre gustos personales y conversaciones, por lo menos Ilse aportó muchísimo y con el resto de los bailarines. Un poco eso es el origen, o sea, eso es el misterio, ¿no? El misterio de las relaciones es realmente lo que ocurre. No creo que haya un misterio de iluminación ni que yo llegué a una conclusión de manera tan inteligente, sino que creo que se fue construyendo a través de pequeños ríos que se encuentran. Poco así. Okay. Rafa, si te parece bien, vamos a observar unos pequeños fragmentos de la obra para tener una idea un poquito más cercana pues, a lo que nos estás contando y para poder profundizar un poquito más ya en temas puntuales de la obra, ¿vale? Entonces voy a compartirles pantalla, nosotros apagamos video y audio y cuando se termine el video regresamos, ¿ok?
Y el gusano ha terminado de hilar y ya voló, y ya volvió a hilar, y el viento mueve la hoja que lo hospeda. Y los jejenes han ascendido en el vaho caluroso y caído por las aguas del cielo, y se han levantado de nuevo, porque otra vez ha sido el día caluroso. Y la hilera de hormigas corta el campo en el claro seco y boronoso, y ahora regresa al patio sembrado. Y el ratón de monte ha dormitado largamente en su cueva y ha despertado por muchos días corriendo en secreto, lejos del búho. Y ha caído lejos de las garras del búho. Y el búho comió. Y pasó noches de hambre, y volvió a su comida, y duerme este día y se despertó de nuevo y cazó la rata gris. Y un hombre encontró su pareja y se amaron. Y el hijo que nació encontró su pareja y la amó. Y el hijo que de allí naciera encontró su pareja y la amó. Y de allí nació un hijo, y el hombre murió. Y volvió otra muerte, y se llevó otra vida, y otra vida se apagó al entretanto, y vinieron hermosas costumbres, y cambiaron las viejas costumbres, y otras costumbres y modales se cambiaron, y se levantaron templos prodigiosos, y los templos prodigiosos se fueron, y llegaron nuevos templos prodigiosos, y se levantaron los ídolos todos de metal noble y refulgente, y dieron vuelta, y otro rostro cubrió el rostro de ellos, y otra vuelta cambió este rostro por otro de otra forma, y el polvo hundió los ídolos, y salieron flores del polvo, y el desierto llegó a cantar un largo silencio. Y así se estaba quieto el gavilán allá arriba, viendo que las montañas se habían puesto negras, que los ríos parecían urnas. Cuando llegó un gran viento y dijo al resoplar, que estremecía los árboles como si fueran ropa colgada, y bajaron todas las estrellas y se pusieron a hablar. Salieron volando las nubes y dando vueltas, brincando por las colinas. Y las praderas estaban muy contentas y les miraban los dientes de risa. respiración de mis ancestros, lastimosamente infértil, juzgado y absuelto en la mañana, juzgado y condenado a mediodía, juzgado y libertado en la tarde, juzgado y echado un buitre en la noche, eximido de oficios difíciles, de mirada abolida, solo, como regresando de una guerra ileso, ganado para siempre por el drama fácilmente soluble, pero sin otra salida que una tormenta.
desaparición de mis facultades, inseguro, sin partida de nacimiento, y ya previendo desapariciones en antesala de desarraigo. Civilino. Bueno, volvemos. Bueno, Rafa, mientras veía el video, se me ocurrió una pregunta para hacerte, pensando un poco en lo que hemos hablado, ¿no? Digamos que la improvisación usualmente, no siempre, pero digamos, usualmente se usa como una herramienta para encontrar el movimiento de la obra, ¿no? Tú nos contabas en un momento que al comienzo de los procesos creativos de Caracas, Roja Laboratorio, eran más en ese sentido, ¿no? Es decir, como de aprenderse un material de movimiento, ¿no? En ese tipo de procesos, la improvisación muchas veces juega un papel muy importante, ¿no? Pero en este caso, la obra es improvisación, ¿cierto? Está, digamos, como la dimensión de la improvisación no es la misma, ¿cierto? No se usa como una herramienta para encontrar movimiento, ¿cierto? Y fijar ese movimiento, sino que es, digamos, es la obra en sí, ¿cierto? ¿Qué nos podrías decir al respecto, digamos, de cómo funciona ese diseño o esa investigación de movimiento en una obra que es de improvisación? Sí, bueno, primero tengo que comentar que realmente ahí hay fragmentos aprendidos como de memoria, pedacitos, pero lo que sí cambia radicalmente es la relación que tenemos con el material que producimos. ¿A qué voy? Como que el enfoque ya no es si es aprendido o si es improvisado, sino la idea base parte de trasladar lo que podría ser la esencia de la obra o el ser de la obra o lo que es la obra, descargarla de la estructura o de la figura fantástica del coreógrafo que es muy creativo y colocarla en el cuerpo del intérprete. ¿Sí? Un poco. Pasa así. Si yo pienso la obra como un conjunto de pasos que yo voy a organizar de alguna manera, voy a poner en el espacio, le pongo una música, un vestuario y una luz y le pongo un nombre y eso es mío, eso es una cosa. Ahora, si la información o el tiempo de ensayo y entrenamiento lo dedico a explorar junto a mis intérpretes en un vocabulario que nos permita convivir en la escena, yo puedo permitirme
trasladar la preocupación por lo que va a ocurrir físicamente en la escena a mi estado de confianza y de poder fluir con el otro. Desde esa perspectiva, allí se establecieron muchos acuerdos como, oye, sería bonito que en esta parte hiciéramos algo parecido o intentásemos ir a, no sé, tener un unísono, ¿no? Hubo varios intentos de unísono, unísonos sueltitos y de contacto. Yo cuando estaba en Caracas Roja al principio, yo era fascinado por los materiales de contacto que fuesen como duplicados, ¿no? Como unísonos, dos parejas haciendo las mismas cosas, las mismas vainas por un lado y para el otro, qué sé yo, ¿no? Era Sí, como, sí. wow, qué bonito bailar en orden. Pero luego se me desplazó la idea a la necesidad de que la gente se empodere porque simplemente, Eduardo, no hay otra cabida, la gente crece y te ofrece más cosas de las que tú estás en capacidad de vislumbrar que ellos te pueden dar. Me explico. Yo tengo este personaje bellísimo, ahí hay varios, te puedo notar. Mira, ahí hay una colombiana que se llama Natalia Molina, que era mi pareja de baile ya en el último tiempo. Salomé, que es la otra morena bella que está allí, está Osvaldo, está... Esto es gente que estaba en disposición de que yo pudiera decirle, haz esto para allá y para acá. Pero yo descubrí que si yo les daba herramientas, o sea, si yo me ponía de acuerdo con ellos y creábamos un lenguaje común, si nos alimentábamos nosotros, después era generar marcos para la acción. Entonces, bien sea una frase de movimiento, así que yo diga, ven acá, apréndete esta vaina, y tú vas y te aprendes esta vaina. O te diga, piensa que eres un agua que cae por esta piedra que soy yo. Imagínate que yo no te digo, tú eres agua, tú eres lluvia, yo soy el terrón, derríteme. Cualquiera de las dos opciones cuenta con la sensibilidad, el cuerpo y la capacidad del otro de conectarse con lo que tiene que hacer y de estar conmigo en ese momento. Entonces, mientras más espacio ofrecía yo para la creación, para que el intérprete viviera, se empezaban a desdibujar estos pedacitos que son esto improvisado y esto es seteado. ¿Por qué? Porque cuando tú estás improvisando y tienes que repetir esa improvisación, ponte que no te lo plantees ni siquiera, no es que tiene que ser igual, sino que tú dices, mañana voy a ensayar y me van a poner la misma música, va a estar la misma persona leyéndome un texto y voy a venir antes de tal escena y después va a venir a tal otra escena. En ese proceso de ir todos los días o 3 veces a la semana o los que sean y hacer varias funciones, automáticamente tú empiezas a fijar momentos que coinciden con la música, que coinciden con el otro intérprete, que coinciden con tus estados de ánimo cada vez que tú dices voy a bailar. Entonces se van fijando cosas en la improvisación. De igual manera, a mí me pasaba, bueno, yo tengo chistes con esto muy cómicos con respecto a lo de los unísonos, porque hace como 10 años por lo menos ya había gente muy cómica, porque además gente de danza postmoderna en Venezuela que me decían, pero ¿para qué ponen unísonos si están tan sucios? ¿No? Como un criterio de danza así muy picudo, ¿no? Muy picudo de danza setentera, ochentera, ¿no? Como, uy, pero ¿por qué ponen unísono si me desespero? No van juntos. Porque, ¿qué pasa? Aquí el paso de danza comienza a ser un espacio de acuerdo, un lugar de acuerdo para el bailarín con su capacidad en función de un discurso. Entonces, ¿qué hace? Yo no te voy a poner a ti así una vaina como 36 fuetes si no te salen dos. Entonces, tú estás totalmente desconcentrado de lo que queremos decir como equipo y estás solo peoramente concentrado en la idea de que tienes que sacar al menos 5 fuetes. ¿Sí? Entonces, si yo sé que puedo caminar hacia algo y en el proceso puedo desarrollar capacidades, salimos premiados. Pero si no, se trata más bien de un espacio de exploración donde se coincide lo interno y lo externo. Entonces, con respecto a que si es material fijado o es improvisado, la visión más bien me parece que es cómo hacer para que la persona se sienta libre cuando baila pasos que se aprendió o que pueda explotar lo que sabe que le gusta hacer y que le queda mejor cuando está improvisando.
te me adelantaste con mi siguiente pregunta porque quería preguntarte justamente con esas relaciones entre el material que es netamente improvisado del momento y esos pequeños materiales que se da uno cuenta que están un poco más seteados, ¿no? Entonces te adelantaste a mi pregunta, entonces voy a hacerte la pregunta anterior nuevamente. ¿En dónde está la investigación en una obra de improvisación? ¿Cierto? ¿En dónde está ese proceso, digamos, de construir, de ensayo y error, de alguna manera, ¿cierto? Para dar con un material. Aquí claramente no hay un material. Lo que entiendo que tú nos estás contando es que lo que importa es la relación entre los intérpretes, ¿cierto? Entre ellos y con los elementos de la escena, ¿cierto? No se investiga para desarrollar movimiento, sino se investiga quizás, y corrígeme si me equivoco, para poder estar en escena juntos. Sí, pero también el desarrollo ocurre en el marco de relaciones que se genera, porque es que no es totalmente libre. O sea, hay unas pequeñas, o sea, se generan marcos. Entonces, hay una exploración que me parece que es muy severa en este sentido, porque lo que estamos pidiéndole al intérprete es que sea él Riloa. O sea, tú con todo lo que puedes ser. Y eso implica explorar no solamente la relación con el afuera, sino la relación de darse cuenta de hasta dónde puede llegar en determinados momentos. Porque, ¿qué pasa en los procesos para ponértelo claro, qué pasa en un ensayo de esto? ¿Cuáles son el tipo de pautas que uno puede construir con un intérprete si no le vas a decir? O sea, porque obvio que en este tipo de proceso uno escapa del binario bueno-malo. O sea, no existe esa vaina. Existe, hoy puedo hacer esto, pero vamos a ver hasta dónde más puedo. Hoy no puedo dar eso, pero a lo mejor puedo transmitirlo de otra manera. Entonces, el tipo de guía va, por ejemplo, a la construcción del marco. Es decir, oye, hay que transmitir estados, este tipo de cualidad que tú manejas es buena, aquí ya agotamos en esta estructura de la pieza esto que estás haciendo en este momento, vamos a tratar de explorar por otro lado. O sea, hay como unos marcos más amplios de exploración. Pero como te dije la vez que conversamos antes, como que la metodología de trabajo que nosotros veníamos trayendo, que es la misma que yo aplico en clase todavía, es un poco tratar de generar un marco donde la gente se sienta libre, entendiendo que hay unos límites. ¿Cuáles son esos límites? Los límites que yo voy a empujar constantemente con mis cualidades físicas de destreza y mi capacidad para ponerme en situaciones. Mira, yo pienso esto como lo pienso con una clase de danza. Yo pienso que una clase de danza tiene como 3 aristas siempre, pero siempre. Tiene una que es adquisición de saberes, o sea, construir saberes, bien sea que te lo dé el otro o que te guíen para que tú lo construyas. Okay. Está uno que es el entrenamiento, que es como afinar las destrezas, tener fuerza, elasticidad, lo que necesites desarrollar a nivel de entrenamiento, pues lo que se conoce como entrenamiento, y hay uno de exploración. Yo creo que esto existe en cualquier momento y en todas las clases está. O sea, en una clase de ballet, tú puedes decir, ok, la pierna no me sube así, ¿qué músculo tengo que relajar? ¿Cuál tengo que contraer para eso? Y cuando lo estás probando, estás experimentando. Ok. Luego, estás aprendiéndote el paso. Estás adquiriendo saberes. Y finalmente, de tanto repetir la vaina, estás fortaleciendo algo y estás adquiriendo, te estás entrenando. Entonces yo pienso que si uno genera procesos que tengan por decir, esta fórmula, con un marco, si uno genera el marco para que eso ocurra, oye, tú puedes conservar mucho de lo que se pierde generalmente cuando se presiona en exceso. O sea, yo creo que en la danza a veces se presiona en exceso el intérprete con un tipo de exigencia y se le agota como en su relación psicomotriz, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como emocional. Hay una dimensión, o sea, esto es impelable.
O sea, yo creo que la visión mecánica, o sea, como física, no está en duda en la danza. Tampoco creo que ya pueda estar fuera de nuestro radar una especie de perspectiva de sensorial, ¿no? Sino con qué rellenamos lo que hacemos, qué es lo que se siente. Y yo creo que la dimensión afectiva es fundamental para entender que este tipo de procesos no vienen por una sola línea. Entonces, hay gente que tiene detonantes para improvisar que están más guiados, no sé, al nivel de la imagen, por ejemplo. Pero hay otros a los que las pautas de movimiento físico los activan de una mejor manera. Y así, pues. O sea, yo creo que no hay una sola vía, pero en el caso de nosotros, allí específico, ya teníamos una especie de convenio, por decirlo de una manera, una especie de acuerdos que se habían generado a partir de los entrenamientos en Caracas Roja durante distintos tiempos, porque no todos tenían el mismo tiempo conmigo, pero que eran acuerdos, pues, como tenemos que aprender a tocar, por ejemplo. Es importante la cualidad de tocar. O sea, me vale huevo si me vas a cargar, pero si me maltratas, no me gusta. Y si me maltratas es porque vas a decir eso en escena. Y entonces tenemos que conversar si yo quiero ver en escena maltrato. Si no lo quiero ver, entonces vamos a buscar la manera de afinar los mecanismos para que el acto de tocar cobre importancia. O sea, reflexiones de ese tipo, Eduardo, como que imposible separar después de cierto momento lo que vive con lo que baila. Eso es un poco. Rafa. Me hubiese gustado, de hecho, me hubiese gustado que pusiera en la parte del videito donde sale mi hija bailando como de 6 años que tenía ahí. Sí lo vi, pero estoy poniéndome, digamos, el límite de 10 minutos para los fragmentos y lo tenía seleccionado, pero esa escena es bien larga. Ve, sí, no hay problema, solo porque me daría pie para completarte el discurso, porque de allí de discutir qué es lo que estamos persiguiendo cuando bailamos, qué es lo que, a pasar a qué es lo que queremos decir, a pasar cómo lo queremos decir, a pasar cómo queremos vivir, terminas estableciendo vínculos que se fortalecen o se resquebrajan dependiendo de cómo se plantean los procesos. Quiero hacerte una pregunta enfocada a la improvisación concretamente, y es, háblame de lo que para ti en este proceso y en tu búsqueda y en la búsqueda de Caracas Roja en términos de improvisación, ¿qué lugar tiene la escucha en esta investigación y en estos, digamos, en estos procesos de llegar a acuerdos de los que me hablas? ¿Cómo entiendes tú la escucha en esta obra en particular y en general en la improvisación? Sí, bueno, primero que en el caso de Caracas Roja, no así en lo académico, porque cuando me toca dar improvisación, entiendo que hay un área de improvisación y un área de contacto, donde el contacto puede ser parte de la improvisación y donde la improvisación puede ser parte del contacto, pero no son la misma cosa en cuanto a tratamiento y enfoque académico. Pero en el caso de Caracas Roja, el punto de partida para improvisar era el contacto. Y desde el punto de vista del contacto, no estamos hablando del contacto tradicional solamente, ¿no? Aprender a cargar, a la destreza de cuerpo sobre cuerpo. Estamos hablando, como te digo, de las cualidades de cómo tocar y ineludible hacer el referente a cómo establecemos vínculo con el otro. Es decir, la relación entre lo estético y lo ético como forma de reflexión constante acerca de la relación con el otro es fundamental. Entonces, ¿cuál es la base de ese pensamiento? Estar atento al otro a través de todos los sentidos. Entonces, si tú empiezas a preguntarte, por ejemplo, o si empieza, te lo voy a decir, el punto de partida de las bases del trabajo de contacto que yo realizo, que es entender el acto de tocar como una expresión extendida de lo que manejamos cotidianamente, ¿no? Como dejar de asimilar que toco nada más con las manos, sino que toco con el resto de la piel. ¿Pero qué toco? O sea, me puedo tocar a mí mismo, la tela me está tocando, la sillita me toca, el aire me toca, y obviamente cuando hay un otro de por medio, esa forma de relación con el otro pasa por el acto de tocar. Entonces la escucha se transforma ya no solo en lo que veo y lo que oigo,
sino cómo huele el otro. ¿Entiendes? Cómo el otro se relaciona conmigo, cuánto peso, su temperatura corporal. Empiezan a pasar cosas como que de repente entiendes que las cosas más sutiles operan desde la posibilidad de encontrar esa conexión. Entonces, ya, se puede llamar escucha así, a secas, pero me parece que es como un campo súper amplio donde uno tendría que plantearse, o sea, es justamente un estudio sobre la escucha, como un estudio extendido acerca de cómo escuchar, entendiendo que escuchar entonces lo voy a traducir en el área, o sea, en nuestro aspecto específico, allí donde lo dicen esa obra y lo que yo sigo haciendo, que es posibilitarme, o sea, crear dispositivos que me permitan, que me posibiliten el acceso al otro. Fíjate que cuando leíste el currículum había una cosa al final que decía darse la forma. Yo creo que el estado máximo de relación que podemos optar en ese trabajo de escucha es acceder a la posibilidad de transformarnos en algo amable hacia lo otro. ¿No? Darnos la forma junto al otro en la medida en que construimos bien sea una estructura de movimiento, bien sea una relación, bien sea una conversación del tipo que sea. Hay un par de conceptos que siempre están como orbitando alrededor de la palabra improvisación, ¿no? Que es el aquí y el ahora. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo entiendes tú esa relación, digamos, espaciotemporal que de alguna manera enmarca la improvisación, ¿no? Sí, voy a echar un rodeito para llegarte ahí. Fíjate, cuando tú meditas, básicamente, ¿no? Yo hice el Vipassana. Ajá, ¿qué te mandan en el Vipassana hacer para estar en el momento allí y no estar pensando pendejadas que te pasaron o planificando lo que viene después? Te dicen, concéntrate en la respiración, ineludible. Yo tengo que respirar, tú tienes que respirar, todos tenemos que respirar. ¿Y qué te vas a concentrar? Cómo entra y sale el aire. Eso te hace estar allí, en el momento en que aire entra, aire sale. Imagínate tú, cómo no poder construir esa idea desde el acto de tocar. O sea, no hay otra forma, o no debería haber otra forma más evidente de estar en el momento que realmente colocar la atención en el gesto de que una piel se contacte con otra piel. Entonces, desde el punto de vista de la improvisación, saquémoslo del trabajo de contacto, pero lo que pasa es que allí es el punto de partida para mí, pero saquémoslo de allí. Ahorita, pandemia, no puedo tocar a nadie. ¿A qué me agarro? ¿De qué me agarro para estar aquí en este momento si no es en la posibilidad de observar lo que siento, lo que percibo de mi entorno? No para darlo como verdadero absoluto, no, esto es lo que siento, esto es lo que hay, no, sino para estar justo en el momento donde está ocurriendo ese roce, donde está ocurriendo ese golpe que te diste, donde está ocurriendo esa sensación de calor que te da el saco o de frío que te penetra en la piel. Entonces, yo pienso que en el acto de improvisar hay que estar en la doble movida, de estar presente justo en el momento e intentando construir un estado de resonancia con ese momento de estar. ¿Sí? Como intentar sostener la cualidad que nosotros llamamos bailar, lo que hace que se diferencie subir el brazo caminando por la avenida Caracas, a subirlo cuando quieres decir algo con él, permanecer allí con nuestra atención a partir de las sensaciones. Ese es el doble trabajo que hay constante. ¿No? Que sentir no se convierta en esta cosa esotérica que es como, voy a sentir. No, sino sentir sea más bien estar en estado de atención. ¿Y qué más útil si no son nuestros sentidos? Pues, o sea, literal. De lo que me dices, como que advierto como una doble escucha, ¿no? Como hay una escucha hacia el otro, ¿sí? A lo que pasa afuera, ¿cierto? Digamos en términos del contacto, por ejemplo,
pero también hay una escucha como interna, ¿no? Digamos, haciendo un poquito eco de lo que tú dices de esa emocionalidad o que hace parte, digamos, de cuando nos comentaba sobre esos 3 puntos claves de las clases, ¿no? Como que ahora pienso un poco como que siempre hay una escucha que se refiere o a mí o que se refiere a algo que sucede afuera, ¿no? Y como que entrar y salir, digamos, de esas escuchas, como que podríamos decir como que permite la relación, ¿no? Yo te tengo una pregunta, más bien. La pregunta sería, ¿con qué escuchamos? Yo escucho con la cabeza. Si yo escucho con la cabeza, necesito hacer el tránsito. Ok, yo agarro aquella vaina, la traduzco en lo que sea en mi cabeza y ahora voy a votar otra cosa. Yo pienso que uno tiene que aprender a escuchar desde otro lugar, que es ese lugar desde el cual estamos comprometidos con la construcción del Estado que necesitamos para bailar. O sea, como que no haya filtro entre ese adentro y el afuera, en la medida en que uno puede conservar de cierta manera. O sea, a ver, como que esta vaina disociativa de pensarlo en 2 etapas es como para estudiarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, lo necesito estudiar y entiendo que hay primero una relación con el entorno a través de las sensaciones y luego yo necesito también ocuparme de construir esto que te estoy hablando de un estado de resonancia. Pero yo no creo que puedan ocurrir separados porque entonces, si media la cabeza, ¿en qué tiempo bailamos, weón? Se nos va el tiempo. Marico, te apagan la luz. ¿Entiendes? Se abre el telón y tú no tienes chance de estar registrando. Ok, llueve. Ok, se puso oscuro. Ok, esto suena. Entonces, para mí es como más bien como una cinta de Moebius. Podría ser un ejemplo bonito, ¿no? Como un símbolo de infinito. Algo que va fluyendo. Va y Sí, sí, viene es constantemente. simultáneo, ¿no? Como que como dice Sheila, es como un trabajo dialógico, ¿no? Lo que nos escribe Sheila en el chat, ¿no? Es algo que sucede de manera paralela, como que está simultáneo, ¿no? Rafa, ¿la improvisación es una técnica? Yo no creo que sea una técnica, yo creo que son múltiples técnicas. O sea, yo pienso que a cada uno de nosotros nos mueven cosas distintas. Y inevitablemente, cuando ya tú vas al espacio con algo aprendido de la vez pasada y dices, mejor entro por aquí porque si no, no me conecto, ya estás generando tu propia técnica. ¿Sí me lo pillas? Ahora, si yo organizo esas 2 vainas con 3 más y se las doy a 4 personas, le puedo poner nombre y cobrar. O sea, lo que te quiero decir es que, ¿qué significa una técnica en este caso si no es un dispositivo que nos permita acceder a, ¿no? Un dispositivo de algún tipo de organización que nos permita acceder a. Desde esa perspectiva, yo creo que todos los bailarines generamos nuestra técnica. A veces nos sentimos muy cómodos con un maestro. Yo te ponía el otro día el ejemplo de David Zambrano. Yo estudié con David Zambrano, pero como yo sabía que tenía intereses distintos, no porque no me gustara lo de él y no quisiera, y no he seguido utilizando su información, pero yo no sé cómo dicen aquí, nosotros decimos a los perritos de calle, cacri, callejero criollo. Yo la cacricé, ¿no? Me la traje para acá y la revolqué por el piso y la junté con otras cosas, etcétera, con mis intereses. Pero hay gente que se casa con eso. Hubo gente que bailó en ese tiempo conmigo que ahorita están en Europa dando clases de flying low, de passing through, y me parece hermoso, son unos bellos bailarines, pero ese es su camino. Ahora, mi realidad me pidió adaptarme a las calles de Caracas, a las galerías, a lo que me podía dar el gobierno bolivariano como escenario, a lo que yo podía construir con mis amigos, a mis relaciones de pareja, etc. Entonces, a mi perrito, ahora a mi gato, no sé, como que uno es ineludible, es lo que te digo, es una dimensión afectiva del conocimiento que pasa por esta especie de, ¿cómo se diría? Como de, por ahí usaron unos términos bonitos, pero no sé, como dialógica, podría ser, eso que están diciendo por ahí, me parece bonito, ¿no? Totalmente, constantemente en diálogo. Entonces yo pienso que sí, uno genera metodologías para acceder a las cosas. Así como que tú todos los días, coño, yo tengo metodología para poder salir a la calle feliz.
Si yo no hago tales vainas en la mañana, o sea, cago mal, trato mal, o sea, mal, me caigo en la bicicleta. Entonces, yo tengo Técnicas de metodología. cotidianidad. Totalmente, totalmente. Yo totalmente de hábito. Pero con respecto a la danza, yo sí creo que uno va si uno tiene la escucha, como bien dices, hacia el otro, uno llega a un salón y uno dice, tengo esta caja de herramientas y para hacer que esta gente se mueva en alguna dirección, cuento con esta gama. Y hay gente a la que le funcionan unas cosas y otras no. Bueno, te voy a hacer una última pregunta y es este asunto, por ejemplo, digamos, tiene una relación con respecto a la técnica, ¿no? Y digamos, o más que la técnica, digamos, como unos vocabularios técnicos que están digamos, muchas veces muy arraigados en los cuerpos, ¿no? Digamos que lo que dices, ¿no? La repetición, de alguna manera, instaura un vocabulario nuestro, en nuestro cuerpo, ¿no? Y de alguna manera en la improvisación, como tú dices, que es un espacio, digamos, de libertad también y de expresión de alguna manera del propio ser y del propio bailarín, ¿no? Pues es inevitable que esos vocabularios afloren, ¿no? Cuando hablábamos de esto, el otro día que hablábamos, tú me decías alguna cosa muy bella y era como que todos tenemos unos propios vocabularios, ¿no? ¿Qué nos podrías contar al respecto de eso? ¿Y cómo funciona este asunto de la improvisación con el vocabulario técnico, digamos, mucho más académico, ¿no? Sí, bueno, tres cosas. Voy a tratar de ser sintético, pero son tres cosas. La primera es que chévere que me vuelves a preguntar sobre la técnica, porque esta vaina me encanta decirlo siempre. O sea, a mí, es que yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero estamos transitando a otra cosa que se diferencia un poco de la danza contemporánea que conocimos cuando empezamos y que todavía no sabemos para dónde va a ir a parar, ¿ves? Pero yo creo que lo fundamental es agarrar los términos y darle palo para ver hasta dónde aguantan, de acuerdo a nuestra realidad. O sea, yo quisiera darle palo y que fuese una vaina ideal, pero como mi realidad no es ideal, sino es concreta, yo tengo que ajustarme. Entonces, mira lo que yo pienso con respecto a la técnica. En el caso de la danza, y a mí me parece que en general, la técnica se convierte, en el caso de la danza, imagínate, la técnica se convierte en un espacio de acuerdos. Fundamental para mí. Pensar que cuando yo establezco un trabajo técnico con un grupo de estudiantes, bailarines, con mi compañero, con quien sea, o para mí mismo, yo lo que estoy haciendo es entablando unos acuerdos conmigo mismo para sacarle provecho a mis capacidades. Entonces, la técnica acá es un puente para yo acceder al estado de bailar. O sea, generar ese estado poético sutil donde mi gesto va a proceder a transmitir algo que es arte, ¿no? Como dice Badiou, lo que hace que se manifieste en mí. En este caso, la técnica tiene que ser la herramienta que me permita manifestar que mi cuerpo es capaz de ser arte. Más allá del espectáculo, mi cuerpo es capaz de ser arte, es capaz de bailar, de danzar, ¿no? De ser en ese momento en estado de exaltación. Entonces, la técnica comienza, ya uno la ve como un espacio más bien de acuerdos. Dos, con respecto a que todo el mundo puede bailar y con respecto a los vocabularios. Decíamos el otro día que hay unos vocabularios de la danza, pero también hay unos vocabularios del kung fu, hay unos vocabularios de la danza tradicional, hay unos vocabularios de la yoga, hay unos vocabularios de ser policía, hay unos vocabularios, o sea, nuestros cuerpos tienen hábitos y se expresan constantemente. O sea, la expresión no es nada más de los bailarines, del cuerpo. Lo que pasa es que a nosotros nos toca pensárnosla, pues a nosotros nos tocó trabajar sobre esa esencia o esa sustancia particular, pero todo el mundo tiene vocabulario. Ahora, con respecto al uso de esos vocabularios otros,
porque además los bailarines tenemos los vocabularios de la danza, a los que hicimos ballet o Cunningham o Graham, lo que sea, limón nos quedó en el cuerpo, el brazo a la secón, el relevé, ¿verdad? El paralelo, la curva, la tabla, etc. Pero nosotros también tenemos nuestro vocabulario de andar en bicicleta, de hacer el amor, de bañarnos, de cocinar, de sentarnos mal, de ver mucha televisión, de estar frente al computador, etc. O sea, hay como una cantidad de gestos que se suman a esto. Entonces, bailarín, todo el mundo tiene vocabulario. Ahora, ¿quién piensa ese vocabulario? Esa es la gran pregunta. ¿Quién decide cuál es el vocabulario que expresa y cuál no? Porque entonces una cosa es el vocabulario y otra cosa es el estado. O sea, una cosa es la palabra, para ponerte el ejemplo de la poesía, una cosa es la palabra, el sujeto con el adjetivo, y otra cosa es la metáfora. Lograr que esa vaina en un lugar específico transmita algo particular y mueva y resuene en alguien. Ahora, hablando de las relaciones entre la improvisación, yo el otro día te lo esquematicé así porque a mí me encanta trabajar como en tensiones. Sí, yo pienso que la improvisación tiene dos extremos. Está el extremo del cuerpo libre en expresión, ¿verdad? Del cuerpo, bien sea que tiene o no las capacidades trabajadas, eso se puede llamar danza, pero improvisado también, y tenemos el cuerpo que se constituye desde los códigos, pero que también puede bailar. Entonces yo veo como en la improvisación, como dos formas extremas. La primera que es como, tengo un vocabulario el cual arreglo al derecho y al revés, le pongo dinámica, lo meto en el espacio, le quito música, le pongo vestuario, y eso para mí es improvisar. Que es lo que te decía que a veces me pasa con los chicos cuando hacen danza urbana, que tienen unos códigos particulares, y para ellos improvisar es repetir esos códigos particulares, para adelante, para atrás, de adelante, en función de la música que les gusta o que no les gusta. Y tengo ese estado de exaltación, ¿verdad? Que nace de la expresión pura del cuerpo en movimiento, que escapa de cualquier forma de relación que no sea dar por sentado el hecho de que es capaz de expresarse. Yo creo que todos nosotros nos movemos entre este y este. O sea, es muy difícil realmente que alguien de esta gente, cuando esté solo, no invente algo para sí. Y es muy raro que esta persona que está en este estado de exaltación en algún momento no recurra, así sea, a un código cotidiano. Entonces yo pienso que en cuanto al lenguaje, por decirlo de una manera, la danza cuenta con el cuerpo que no sé si decir natural, porque no creo que haya nada natural, todo está construido por el hábito, ¿verdad? Somos lo que podemos ser, que nos han hecho con nosotros hasta ahora. Entonces, pero el cuerpo que puede hacer lo que puede con lo que tiene, y el cuerpo que se forma para adquirir una herramienta concreta de expresión, que puede ser el vocabulario de danza. Y yo creo que en el medio, un poquito más hacia allá, un poquito más hacia allá, nos movemos todos, echando manos del gesto más casual, por decirlo de una manera, y echando mano de lo que mejor nos sale, porque si practiqué durante 10 años, pasé un Batman que me lo pegó de acá, olvídate, yo estoy improvisando y a mitad de camino hago Batman, ¿entiendes? Me lanzo mi 2 piruetas, fácil. O sea, lo que te quiero decir es que no hay una norma para construir esto. Y pienso que es chévere pensarse en esa tensión y a veces salirle corriendo a uno de los extremos. O sea, si siente que está haciendo demasiado perro salvaje, decir, oye, pero ¿y qué tal si en este momento para cambiar me pongo un poco de orden? Y si estás acá, ¿verdad? En lo más apolíneo, porque podemos decir dionisíaco, apolíneo, dionisíaco. Yo no creo que nadie sea totalmente apolíneo ni totalmente dionisíaco. Yo creo que estamos como unos pendejos corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Cuando salimos de aquí dolidos, nos venimos para acá. Y cuando estamos aquí ya al borde, nos venimos para acá. Y ahí vamos. Yo pienso que eso pasa con la improvisación. Oye, vale, Rafa. Es una nota trabajar aquí con este cuadrito porque tengo la mano aquí y la mano aquí. Vale, bueno, vamos a abrir el espacio de las preguntas. Voy a comenzar con una pregunta que nos formula Sheila y después le damos paso a Fernanda
por si ella tiene otras preguntas, ¿vale? Entonces, Sheila nos dice, ¿desde dónde se crea? Desde la improvisación, desde lo que yo como artista conozco o desde el espectador. No sé, me parece la misma tensión. Hay gente que crea para o sea, para complacer a alguien, hay gente que crea para complacerse a sí mismo. Yo creo que estamos todos caminando en esa línea, a veces acercándonos. Lo que sí es claro es que cuando la danza se convierte, hay que hacer un primer paréntesis aquí fastidioso, ¿no? Es que yo soy un poco fastidioso con esta vaina. Entonces, el primer paréntesis que me gustaría hacer es diferenciar el acto de danzar, la danza como expresión en sí misma del cuerpo que es capaz de expresar arte y el espectáculo, ¿no? Si nosotros entendemos esas dos tensiones, nosotros decimos, de la misma manera, que tanto me acerco a lo espectacular y que, o sea, como usar la danza para, y otra cosa, que tanto necesito que la danza sea. La danza para o la danza sea. Desde esa perspectiva, si es escénica, yo pienso que nosotros siempre necesitamos regalarle al espectador la llave con la cual va a abrir la puertita donde nosotros estamos bailando. Entonces, nosotros estamos metidos en un sitio bailando, ¿verdad? Y creamos nuestro sistema simbólico allá. Esta vaina, esto y esta relación viene y no sé qué. Bien. Ahora, al espectador siempre es norma, o sea, esto es semiología, al tipo hay que darle la llave que le permita orientarse en el camino del entendimiento de lo que estamos construyendo. Pero en este caso, por la forma en que está redactada la pregunta, a mí me parece que tiene que ver más con una concepción de lo que es el espectáculo. Por supuesto. Y desde esa perspectiva, yo te puedo decir algo. Hay a veces una mala costumbre de pensar que el espectador necesita entender. Y hay que diferenciar entender con conmover. Podemos ponernos en la atención, que tanto queremos que la gente entienda vainas, que tanto queremos que la gente se conmueva. Sí me lo pillas. ¿Buscamos equilibrio en el centro o queremos decir conceptos completos? ¿Queremos poner la danza al servicio de una idea? Yo no sé, a mí no me gusta, por ejemplo. ¿No? A mí me gusta que las ideas vengan al servicio del cuerpo en expresión, porque es muy difícil, Eduardo. O sea, este lugar que nosotros tenemos es privilegiado, ¿sabes? Es privilegiado. Entonces, si yo le voy a cortar patas a ese privilegio del bienestar que adquiere mi intérprete, o yo, al momento de moverme, porque necesito decir algo, te lo juro por Dios que prefiero escribir un libro o hacer teatro. Porque a veces, aunque parezca más directo, ¿no? Esta cosa del cuerpo en expresión, yo no sé qué tan efectivo sea para transmitir ciertos contenidos. Vale. Bueno, démosle, si hay alguna otra pregunta, Fernanda, tú nos dirás, o Sheila, si tenemos alguna otra pregunta para Rafita. Sí, señor. Acá estamos desde Facebook y Paito Mimi Baldión pregunta, ¿cuál es el lugar pedagógico de la investigación del movimiento y cómo esto impacta socialmente los procesos de creación? ¿Cómo es que parten los procesos socialmente? Fernanda, ¿podrías repetirnos la pregunta, por favor? Claro que sí. Dice, ¿cuál es el lugar pedagógico de la investigación de movimiento y cómo esto impacta socialmente los procesos de creación? Bueno, yo creo que una sociedad que baila es una sociedad más feliz, tenga la forma que tenga. Ahora, a mí esto me hace pensar más bien como en los mecanismos pedagógicos o andragógicos o de construcción de saberes que están asociados a la danza. Porque fíjate que nosotros nos movemos a pensar entre la danza moderna, la danza contemporánea, la danza postmoderna,
y sentimos que el movimiento avanza de alguna manera o la relación con el cuerpo avanza de alguna manera y no nos referimos casi nunca a los procesos de ¿cómo diríamos? Como a los mecanismos a través de los cuales se establece este intercambio de saberes, ¿no? Como que uno esperaría que a medida que la danza avanza en su resolución a tratar mejor el cuerpo, por decirlo de una manera, a asociarse con procesos de salud, a tratar de que sea más integral, a que se incorpore más como una dimensión holística del individuo en la sociedad, también esperaríamos que la forma en que esta danza se entregue cumpla con con estos paradigmas. O sea, como que forma y contenido no se distancian. Entonces, hay que encontrar, ese es el proceso constante de hacer llegar los contenidos que necesitamos de una manera que la forma en que lo estamos entregando replique, o sea más bien como redundante en cuanto a la manera en que queremos que estos cuerpos, o sea, en lo que creemos que deberían ser unos cuerpos expresivos. Ese es el punto de partida con respecto a lo de la pedagogía. Ahora, luego de esto, cuando me hablan del impacto social de los procesos de creación, yo, yo, yo tengo igual una tensión, que ya estoy jodedor con esto, pero es que pienso que ¿qué tanto impacto puede tener un espectáculo delante de la labor que tengo con mis estudiantes en un salón de danza? O sea, ¿cuál es el tipo de impacto que estoy persiguiendo? ¿Qué es lo que considero yo que es un impacto? Porque particularmente, si yo no creo que estoy bailando, sino solo cuando estoy sobre un escenario, cago. Porque es dificilísimo en estos tiempos. Y dejo de ser bailarín. Entonces, si yo empiezo a creer que la danza ocurre en otros lugares, amplío esa rama. Ahora, si yo creo que solamente cuando abra un telón, esto puede modificar a mi contexto sociocultural, cago también. ¿Por qué? Porque entonces la labor que puedo hacer de una manera más fluida, que es la cotidiana de la relación entre nosotros, no le estoy dando el valor adecuado. Fíjate que a mí me ha tocado en los últimos tiempos, aquí, desde que llegué aquí, como dar muchos cursos de primer año. Tenía muchos años que no daba primer año, primer semestre. Y a mí me gusta usar la metáfora como que el profesor de primer año es como el que está recibiendo a los nuevos individuos de la tribu. ¿Sí? Esto me lo robo de una maestra inglesa que vive en Venezuela hace muchos años, que en un foro de danzas populares tradicionales invitaron a ella de contemporáneo. Ella, cuando le tocó hablar, ella dijo: hola, me llamo Yuri Barley y yo vengo de una tradición que se llama la danza contemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Eduardo Rama y yo somos parte de una tribu. Él está por allá, yo estoy por aquí, él ejerce de una manera, yo ejerzo de otra, pero nos podemos reconocer. Y desde ese reconocimiento construimos redes. ¿Sí, sí me lo pilla? O sea, yo sé que todo lo que yo construya de este lugar, de cierta manera, va a mantener viva la actividad que hace parte de la vida de Eduardo y viceversa. En ese sentido, es fundamental pensar entonces que los procesos, esto que queremos llamar aquí socialmente o socioculturales, avanzan a través de la forma en que nosotros valoramos nuestros espacios de relación. O sea, como que yo solo en mi casa encerrado, puede ser que mantenga viva mi gana de bailar, pero es difícil, es difícil. Ahora, cuando yo estoy en el lugar de la difusión, estoy en el espacio de la formación, estoy en el espacio de la creación para elaborar, para mostrar, es evidente que los valores, allí es donde se transmiten los valores, allí es donde circula, por decirlo de una manera, lo que creemos en nuestra tribu, en nuestra tradición. Entonces, a mí, yo les regalo esa frase, para mí fue fundamental, ¿no? En medio de toda la diatriba de cuál es la importancia social de la danza, por ejemplo, para mí fue fundamental entender que yo pertenecía a una tradición en la cual, desde muchas perspectivas distintas, se viene trabajando para que los cuerpos se liberen de las formas cotidianas de
expresión y accedan a otro lugar que permita esta cosa que dice ahí en el currículo que te dije, un estado de conciencia distinto. O sea, yo creo que la gente cambia cuando baila.